Cuando Samuel Mackenzie llegó aquella temporada a las montañas Sawtooth, todos los traperos que lo conocían pensaron que finalmente había perdido el juicio. No era un hombre rico, pero siempre había sido práctico y cuidadoso con sus herramientas, así que verlo cargar 3 cubetas oxidadas amarradas con un alambre viejo despertó risas desde el primer día. Los demás presumían sus estufas de hierro fundido, brillantes y pesadas, recién compradas con los pocos dólares que juntaban después de semanas de trabajo duro. En cambio Samuel, tranquilo y sin inmutarse por las burlas, acomodó sus pertenencias en su pequeña cabaña y comenzó a elaborar un artefacto que parecía más un montón de chatarra que un sistema de calefacción confiable. Pero él no estaba improvisando, llevaba años observando cómo se comportaba el fuego, cómo respiraba, cómo moría, y cómo el aire que lo rodeaba podía convertirlo en un aliado fiel o en un enemigo hambriento de leña. Al principio, los demás solo se reían cada vez que lo veían salir al río a escoger piedras. Creían que se había obsesionado con algún método inútil que había leído en un periódico viejo o escuchado de algún minero borracho. Pero Samuel examinaba cada piedra, comprobaba su densidad y cómo retenía el calor cuando el sol las golpeaba. Sabía que la masa térmica era más importante que cualquier hierro caro, porque había aprendido que el fuego no solo se trata de arder intensamente, sino de aprovechar cada calada de energía que produce antes de desvanecerse. Cuando por fin encontró las adecuadas, las acomodó alrededor de su diseño, formando una especie de cámara envolvente que a simple vista no tenía ningún sentido para quienes lo observaban. Las cubetas oxidadas eran aún más motivo de burla. Unos decían que intentarían derretirse. Otros juraban que aquello se caería a pedazos con la primera llama fuerte. Pero lo que nadie sabía es que Samuel había elegido esas cubetas porque el metal delgado calentaba rápido, permitiendo que la combustión empezara suave y sin desperdicio. Luego, el calor se transfería gradualmente a las piedras, que actuaban como una reserva térmica constante. También perforó pequeñas aberturas calculadas para dejar entrar justo la cantidad de aire necesaria, nada excesivo. Conocía el efecto de la combustión de arriba hacia abajo, un método que muy pocos traperos conocían, donde la leña no se encendía toda al mismo tiempo, sino que el fuego descendía lentamente, consumiendo gases inflamables que en otras estufas se perdían sin ser aprovechados. Los primeros días del otoño fueron tranquilos, pero las noches ya traían el anuncio del invierno. Los hombres regresaban rendidos después de revisar trampas, trozar leña y cargar pieles. Cada uno se refugiaba en su cabaña para encender sus estufas pesadas que consumían tronco tras tronco sin descanso. Mientras tanto, Samuel trabajaba en silencio dentro de la suya, ajustando la altura de las cubetas, apretando las uniones, probando cómo fluía el aire cuando abría o cerraba el ducto improvisado que había hecho con una lámina doblada. Lo observaban desde la distancia con ese tono de lástima disfrazado de burla que se tiene hacia quien parece perdido en un proyecto inútil. Una noche, cuando el viento soplaba con la violencia típica de las montañas, un grupo de traperos escuchó un sonido metálico proveniente de la cabaña de Samuel y dieron por hecho que su invento había colapsado. Entre risas apostaron a qué hora saldría pidiendo refugio o prestado un poco de leña para no congelarse. Pero nadie vio una chispa, ni humo extraño saliendo por la chimenea. Al contrario, la cabaña de Samuel permaneció silenciosa, sin señales de desastre. Al amanecer, cuando salió con la misma calma de siempre, un par de hombres se sorprendieron de que no mostrara signos de frío ni cansancio. Se veía descansado, con las manos calientes y el rostro relajado, algo casi imposible en noches tan duras. Lo que había sucedido dentro de su cabaña era lo que él esperaba desde un principio. Encendió su estufa improvisada con un método preciso, colocó la leña de arriba hacia abajo, con las piezas más delgadas arriba y las gruesas abajo. Encendió la parte superior, permitiendo que el fuego bajara lentamente mientras consumía los gases que subían desde las piezas más grandes. El aire entraba a través de una abertura estrecha que él había calibrado después de varias pruebas. La combustión era lenta, pareja, casi silenciosa. En lugar de ese rugido fuerte de otras estufas, el fuego de Samuel parecía respirar con lentitud. Las piedras empezaron a calentarse y retuvieron ese calor durante horas, devolviéndolo de manera uniforme a la cabaña, que se mantuvo a una temperatura agradable sin sobresaltos. Lo más sorprendente fue que Samuel no tuvo que levantarse en toda la noche para alimentar el fuego. No hubo ese frío súbito que obliga a los hombres a despertar temblando y buscar troncos a oscuras.
Su invento, por feo que pareciera, logró 9 horas continuas de calor estable con solo una carga de leña. Mientras los demás gastaban montones de troncos, Samuel usaba apenas una cuarta parte. No había humo dentro de la cabaña, no había chispas peligrosas ni sobrecalentamiento. Todo funcionó exactamente como él había previsto, aunque nadie más lo hubiera creído posible. La mañana en que todos se enteraron de que había dormido cálido sin gastar casi nada, comenzaron las preguntas disfrazadas de bromas. Algunos fingían curiosidad, otros trataban de disimular la vergüenza por haberse burlado. Pero Samuel no presumió ni se aprovechó del momento. Simplemente explicó que el fuego, cuando se entiende bien, no necesita ser alimentado con desesperación. El secreto estaba en permitirle quemar los gases, no solo la madera, en darle aire justo, no demasiado, y en enseñarle a la cabaña a retener el calor en lugar de desperdiciarlo por las paredes. Pronto, sus palabras se expandirían, pero por ahora, él solo disfrutaba del calor tranquilo que había logrado crear con sus manos, demostrando que la sabiduría práctica supera, muchas veces, al precio o al prestigio de un objeto comprado. La montaña, silenciosa y eterna, parecía estar de su lado. Los demás traperos no podían creer que la estufa de Samuel, que apenas costaba $1.50, funcionara mejor que sus pesadas y relucientes estufas de hierro que ellos habían transportado a lomo de mula desde las ferreterías del valle. Para ellos, el invierno siempre había sido una batalla diaria contra el frío, un ciclo agotador de cortar troncos, partirlos, apilarlos y alimentar el fuego cada 2 o 3 horas para que la cabaña no se congelara. Era tradición levantarse al menos una vez durante la madrugada para revivir las brasas, temblando mientras el aire helado se colaba por las rendijas de las paredes o por la puerta mal encajada. Pero Samuel, con su extraño invento de cubetas oxidadas, parecía vivir un invierno completamente distinto. Su rutina se había vuelto casi tranquila, casi absurda para quienes lo observaban, encendía la estufa al anochecer, cerraba la puerta de la cabaña y no se le veía salir hasta la mañana siguiente, cuando saludaba con la calma de alguien que había dormido profundamente sin pelear contra el frío ni contra la leña. Al principio, los traperos pensaron que era pura suerte, o que Samuel exageraba sus resultados. Incluso murmuraron que seguramente tenía otra fuente de calor escondida, tal vez una estufa que mantenía oculta para alimentar el mito de su invento. Pero una mañana especialmente gélida, cuando el termómetro marcaba 25 grados Celsius bajo cero y el viento levantaba polvo de nieve con la fuerza de un látigo, uno de los hombres se acercó a la cabaña de Samuel. Al abrir la puerta, esperó encontrarlo acurrucado bajo varias mantas, con la estufa casi apagada. En lugar de eso, sintió una ola de aire tibio que lo hizo retroceder. Dentro, Samuel estaba sentado, afilando una navaja con calma, en mangas de camisa gruesa, sin guantes y sin gorro. El interior de la cabaña rondaba los 18 a 21 grados Celsius, un ambiente que parecía imposible para esa altitud y con ese clima. Los rumores se multiplicaron más rápido que la nieve que caía sobre las montañas. Algunos comenzaron a observar más de cerca el funcionamiento de la estufa improvisada. 3 cubetas oxidadas colocadas una dentro de la otra, con un espacio entre cada una que actuaba como aislamiento y canal de aire, piedras del río acomodadas alrededor para retener y liberar el calor lentamente, una entrada de aire diminuta que obligaba al fuego a consumir la madera de arriba hacia abajo en un proceso lento, casi meditado, donde los gases se encendían y volvían a encenderse en un ciclo que parecía mágico para quienes no entendían los principios de la combustión. Mientras una estufa de hierro quemaba la leña en una explosión rápida de calor que se perdía por la chimenea, la creación de Samuel aprovechaba cada partícula, cada gas desprendido, cada centímetro cúbico de aire caliente que otros dejaban escapar. Los traperos más veteranos no podían aceptar que algo tan simple superara a un equipo tan caro. Uno de ellos, Montgomery Ale, que tenía fama de ser terco como una mula, pasó 3 noches espiando desde fuera de la cabaña de Samuel. Lo vio encender una sola carga de madera al atardecer, cerrar la tapa modificada de la cubeta superior y luego apagar la lámpara de aceite como quien no necesita nada más para sobrevivir. Montgomery esperaba ver humo espeso o escuchar estallidos que delataran un funcionamiento deficiente, pero lo único que vio fue una columna fina, casi transparente, subiendo hacia el cielo antes de perderse entre los pinos. Al amanecer, cuando decidió entrar a revisar, comprobó que todavía quedaban brasas encendidas y que las piedras alrededor de la estufa estaban calientes al tacto.
Aquello no solo era eficiente, era casi inexplicable. Pronto, los mismos hombres que lo habían ridiculizado se acercaron con un tono más humilde. Querían saber cómo había ensamblado las cubetas, cómo controlaba la entrada de aire, cómo lograba que el fuego ardiera tan lentamente sin apagarse. Samuel, lejos de guardar su secreto, explicó pacientemente cada detalle. Les mostró cómo debía colocarse la leña verticalmente, cómo las pequeñas rendijas laterales permitían que los gases se volvieran a quemar, cómo el doble y triple espacio entre las cubetas mantenía la temperatura interna estable sin permitir que el calor escapara con rapidez. Incluso les enseñó a seleccionar las piedras correctas del río, aquellas capaces de absorber calor sin fracturarse. La idea empezó a reproducirse por toda la cordillera. Algunos improvisaron sus estufas con latas más pequeñas, otros usaron barriles viejos en lugar de cubetas, y otros siguieron las instrucciones casi al pie de la letra. En cuestión de semanas, cada valle, cada cabaña y cada campamento remoto hablaba del invento de Samuel. Las mulas cargaban menos leña, los hombres dormían noches completas sin despertarse tiritando, y por primera vez en mucho tiempo, la vida en las montañas Sawtooth parecía un poco menos cruel. Con el paso del invierno, la reputación de Samuel creció hasta llegar a los pueblos más alejados. Algunos comerciantes ofrecieron comprarle la idea, otros le propusieron fabricar su diseño en masa, pero él siempre se negó. Decía que el conocimiento debía ser compartido, no vendido, y que la montaña había sido su maestra, no él su dueño. Para Samuel, su invento no era más que un recordatorio de que la observación paciente y la simplicidad funcional podían resolver problemas que la gente intentaba arreglar con dinero y maquinaria costosa. Cuando la primavera llegó y la nieve comenzó a derretirse, los traperos se reunieron en una de las cabañas para hablar de cómo había cambiado ese invierno. Muchos reconocieron que, sin la estufa de Samuel, varios de ellos habrían pasado la estación enfermos o al borde del agotamiento. Otros admitieron que habían aprendido a valorar más la creatividad que la ostentación. Samuel escuchó en silencio, con la tranquilidad de quien sabe que ha dejado una huella que perdurará mucho más allá de su vida. Años después, cuando los diseños más modernos de estufas de combustión eficiente se convirtieron en tendencia, algunos ingenieros mencionaron que aquellos inventos tenían raíces en sistemas antiguos, y también en ciertos experimentos caseros realizados en las montañas del oeste a principios del siglo XX. Pocos supieron su nombre, pero quienes vivieron aquel invierno de 1921 jamás olvidaron cómo un trampero humilde, con 3 cubetas oxidadas, piedras del río y un profundo entendimiento del fuego, había logrado superar a todas las estufas costosas de la región. Su invento se convirtió en un antecedente temprano de lo que más tarde se llamaría estufa tipo Rocket, una prueba de que la verdadera eficiencia no depende del precio del equipo, sino de comprender cómo funciona la naturaleza y usar esa comprensión para sobrevivir, crear y cambiar lo que parecía inamovible.